Buenos días, soy Ona Valls y junto con mis compañeras Erika López Ávila y Jessica Cabezas Alarcón os voy a presentar nuestra comunicación Integración Pedagógica de la Inteligencia Artificial Generativa para el desarrollo de la competencia investigadora en educación superior. La incorporación de la IA en educación superior ha supuesto uno de los cambios más rápidos que hemos vivido en los últimos años y hoy en día hemos incorporado distintas herramientas de IA que ya forman parte del trabajo cotidiano tanto de estudiantes como del profesorado. De este modo y ante esta realidad nos planteamos una pregunta que creemos que es fundamental, que es cómo podemos integrar la IA en la elaboración de trabajos de investigación sin que ello suponga una pérdida del pensamiento crítico ni de la competencia investigadora. Y de este modo la propuesta que os presentamos hoy intenta dar respuesta a esta cuestión mediante un modelo conceptual para orientar la incorporación de la IA de forma pedagógica. El escenario en el que nos encontramos es básicamente que durante los 2 últimos años hemos asistido a una incorporación muy rápida de la inteligencia artificial generativa en la educación superior y así las instituciones educativas no han tenido tiempo suficiente para desarrollar políticas, orientaciones o estrategias docentes que acompañen a este cambio. Y aunque muchas instituciones educativas están trabajando en ello, la consecuencia de esta falta de tiempo ha sido observar respuestas muy distintas. Por un lado, algunas universidades han optado por restringir o incluso prohibir el uso de estas herramientas. Por otro lado, encontramos instituciones que permiten su uso sin establecer criterios claros sobre cuándo, cómo o para qué debería utilizarse. Creemos que ambos extremos presentan limitaciones porque prohibir la inteligencia artificial no prepara al estudiante para un contexto profesional donde estas herramientas ya forman parte de la práctica habitual, pero permitir su uso sin una orientación pedagógica también implica riesgos importantes, especialmente cuando el estudiante empieza a delegar en la inteligencia artificial procesos intelectuales que forman parte de su aprendizaje. De este modo, nuestro principal riesgo no es que los estudiantes utilicen inteligencia artificial, sino que es que dejen de desarrollar las capacidades que precisamente queremos enseñarles, como por ejemplo podría ser formular preguntas, analizar información, argumentar, tomar decisiones o construir conocimiento propio. Por eso consideramos que el reto actual no es tecnológico, sino fundamentalmente pedagógico. Partiendo de este contexto, el objetivo principal de nuestro trabajo ha sido diseñar un modelo conceptual que permita incorporar la inteligencia artificial generativa de forma guiada durante la elaboración de trabajos de investigación en educación superior. De manera más específica, perseguimos 3 objetivos. En primer lugar, identificar las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial generativa en las diferentes fases del proceso investigador. En segundo lugar, establecer orientaciones pedagógicas que favorezcan un uso verdaderamente formativo de estas herramientas. Y finalmente, definir criterios que permitan una incorporación ética, transparente y evaluable de la IA en los trabajos académicos. Y por ello hemos desarrollado un estudio de carácter teórico-conceptual, dado que la propuesta fundamentalmente se fundamenta en una revisión de la literatura científica reciente sobre inteligencia artificial generativa y educación superior, y por otra en el análisis documental de las guías docentes de asignaturas de metodología de investigación y del trabajo de fin de grado del grado de pedagogía en la Universidad de Barcelona. De este modo, a partir de este análisis, elaboramos un modelo organizado según las principales fases del proceso investigador, identificando tanto los posibles usos pedagógicos de la IA como las competencias implicadas, los riesgos asociados y las estrategias de acompañamiento docente. Y antes de presentar el modelo, es necesario aclarar qué entendemos por competencia investigadora, porque nuestra propuesta no pretende enseñar a utilizar inteligencia artificial, sino que pretende enseñar a investigar en un contexto donde la inteligencia artificial ya existe. Por lo tanto, entendemos la competencia investigadora como un conjunto integrado de capacidades que permiten formular preguntas relevantes, localizar y evaluar información científica,
construir argumentos fundamentados, tomar decisiones metodológicas y comunicar los resultados de manera rigurosa y ética. De este modo, la inteligencia artificial puede colaborar en muchas tareas, pero no puede sustituir el juicio crítico, la capacidad de interpretar evidencias o la responsabilidad sobre las decisiones que aporta el investigador o la investigadora. Una vez definido qué entendemos por competencia investigadora, el siguiente paso es establecer cuáles deberían ser los principios que orienten el uso de la inteligencia artificial generativa. Y nuestro modelo se apoya en 4 ideas fundamentales. La primera es que la IA debe utilizarse como apoyo al aprendizaje y nunca como sustituto del razonamiento del estudiante. La segunda es la transparencia. El uso de estas herramientas debe poder declararse y justificarse de manera explícita. En tercer lugar, debemos garantizar la protección de los datos personales, minimizar los sesgos y favorecer un acceso equitativo a estas tecnologías. Y finalmente, consideramos que la alfabetización en inteligencia artificial implica desarrollar la capacidad de evaluar críticamente las respuestas que genera la herramienta, porque no toda respuesta correcta es necesariamente válida desde un punto de vista científico. Es importante reflexionar sobre dónde puede aportar valor la inteligencia artificial generativa y consideramos que adoptar una postura crítica no significa rechazar la inteligencia artificial, sino que, al contrario, lo que hemos hecho es identificar varios momentos del proceso investigador en los que puede aportar un valor educativo importante. Por ejemplo, puede ayudar a delimitar un tema de investigación, proponiendo preguntas iniciales o sugiriendo conceptos relacionados. También puede facilitar la exploración de diferentes perspectivas teóricas, ayudando al estudiantado a identificar enfoques alternativos antes de consultar la literatura científica. También durante la redacción puede ofrecer retroalimentación sobre la claridad, la cohesión o el estilo del texto. Y también un punto interesante desde el punto de vista educativo es que puede favorecer la reflexión metacognitiva, ayudando al estudiantado a revisar las decisiones que ha tomado y a comprender mejor su propio proceso de aprendizaje. Y en todos estos casos, la IA no reemplaza el trabajo intelectual, sino lo que hace es acompañar y hacerlo más visible. Del mismo modo, encontramos la otra cara de la moneda, y es que las mismas herramientas que pueden favorecer el aprendizaje también pueden generar riesgos importantes si se utilizan sin los criterios necesarios. Y el primero es el plagio académico o la presentación de contenido generado totalmente por la IA. El segundo es la dependencia cognitiva, que básicamente es cuando el estudiantado deja de pensar por sí mismo porque delega sistemáticamente las tareas intelectuales. Y también es importante considerar las alucinaciones o respuestas que pueden parecer aparentemente convincentes, pero son incorrectas o están sustentadas en información falsa. Después, otro riesgo que encontramos es la pérdida de la voz académica propia, cuando todos los textos acaban teniendo el mismo estilo y desaparece la capacidad de argumentar de forma personal. Y por último, también encontramos el uso opaco de la inteligencia artificial, porque esto dificulta la evaluación, compromete la integridad académica y, por lo tanto, el problema no es la herramienta, sino que el problema es cómo decidimos utilizar esta herramienta. Una vez analizadas brevemente las oportunidades y los riesgos, os presentaremos el modelo conceptual que pretende orientar la incorporación de la IA en la elaboración de trabajos de investigación. Y dicho modelo se organiza en torno a 5 dimensiones que funcionan de forma integrada. La primera hace referencia a las competencias metacognitivas y a la alfabetización en la inteligencia artificial, es decir, qué debe aprender el estudiante para utilizar estas herramientas con criterio. La segunda sitúa la IA dentro de las diferentes fases del proceso investigador. La tercera incorpora los principios éticos que deben orientar cualquier uso académico de estas tecnologías. La cuarta reconoce que la integración de la IA no depende únicamente del estudiante, sino también del profesorado y de las instituciones. Y finalmente, la quinta dimensión plantea cómo debemos evaluar el aprendizaje en un contexto donde la IA forma parte del proceso.
Comenzamos por las competencias metacognitivas, porque entendemos que constituyen el núcleo del modelo. No basta con enseñar a utilizar una herramienta, sino que lo importante es enseñar a pensar con ella, y por eso proponemos que el estudiante aprenda a formular buenas preguntas, mantener un diálogo crítico con la IA, evaluar la calidad de sus respuestas, verificar la información obtenida, mantener la autoría intelectual y justificar las decisiones que toma durante el proceso investigador. Y al mismo tiempo el rol del docente también cambia. Ya no consiste únicamente en corregir un trabajo final, sino en diseñar actividades progresivas donde se solicita que los estudiantes documenten los prompts utilizados, promuevan diarios de aprendizaje y también se promuevan conversaciones sobre las decisiones adoptadas durante el proceso. Por lo tanto, podríamos concluir de esta parte que la IA hace todavía más importante el acompañamiento docente. Una de las aportaciones del modelo consiste en situar la IA dentro de las distintas fases del proceso investigador, y de este modo la idea fundamental es muy sencilla, y es que la IA puede estar presente en todas las fases, pero nunca debe sustituir las decisiones intelectuales del estudiantado. Por ejemplo, durante la delimitación del tema, la IA puede ayudar a formular preguntas, como hemos comentado anteriormente, pero esta elección final debe estar razonada y justificada por el estudiante. En la búsqueda de literatura, la IA puede proponer palabras clave, descriptores o mapas conceptuales iniciales, pero la localización, selección y evaluación de los artículos debe realizarse en bases de datos académicas y siguiendo criterios de calidad. En tercer lugar, en el diseño metodológico, puede comparar diferentes enfoques o explicar las características de determinadas técnicas de investigación, pero corresponde al estudiantado decidir cuál responde mejor a su problema de investigación. En cuarto lugar, durante el análisis y la síntesis, la IA puede ayudar a organizar información, comparar argumentos, pero la interpretación de los resultados y la construcción del marco teórico siguen siendo responsabilidad del investigador. Y por último, en la redacción y revisión puede mejorar la claridad o la cohesión del texto, pero preservando la voz académica y la autoría intelectual. Por lo tanto, el criterio no es decidir si la IA puede utilizarse o no, sino que el criterio es identificar qué funciones cognitivas queremos que continúe desarrollando el estudiante en cada fase. El modelo sigue unos principios éticos fundamentales que son, en este caso, transparencia, autoría, supervisión humana, verificación de fuentes, equidad y privacidad. El último componente del modelo hace referencia a la evaluación, dado que si aceptamos que la IA puede colaborar en la elaboración del producto final, entonces ya no basta con evaluar únicamente el documento entregado, sino que necesitamos recoger evidencias del proceso de aprendizaje. Por ello proponemos incorporar portafolios, reflexiones metacognitivas, justificaciones de las decisiones adoptadas, declaraciones transparentes del uso de la IA y defensas orales que permitan comprender cómo ha construido el estudiante su trabajo. Y de este modo la evaluación deja de centrarse exclusivamente en el resultado y pasa a valorar el aprendizaje desarrollado. Dejamos algunos ejemplos del uso formativo por fases y para terminar, nos parece importante mostrar que este modelo puede trasladarse fácilmente a la práctica docente y que más que decidir si la inteligencia artificial debe utilizarse o no, lo que proponemos es preguntarnos cómo puede contribuir al aprendizaje. De este modo, plantear 4 conclusiones finales. La primera es que la integración de la IA es un reto pedagógico, pero no tecnológico, que la competencia investigadora sigue siendo el eje del aprendizaje, donde la IA apoya el proceso, pero no sustituye ni el pensamiento crítico, ni la argumentación, ni la toma de decisiones, que la evaluación debe centrarse en el proceso, incorporando evidencias del aprendizaje y del uso responsable de la IA, y que el modelo que proponemos de 5 dimensiones orienta una integración pedagógica, ética y flexible de la IA en la educación superior.
Aquí dejamos una lista de las referencias utilizadas y muchas gracias por vuestra atención.